Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí en el espacio de Seduce tu Vida y hoy quiero hablar vamos a hablar de una parte de las adicciones, que es un tema amplísimo, pero me gustaría tratar un poquito por encima porque estamos acostumbrados a relacionar, por ejemplo, las adicciones con algo muy grande como son solo las drogas, pero tenemos las adicciones. Puede ser al trabajo, al móvil, a cualquier tipo de estímulo que últimamente pues estamos muy acostumbrados a ser bombardeados, ¿no? Y para eso he querido invitar a Enrique Bazaco. Bueno, bienvenido, Enrique. Gracias, encantado, Sara. Y bueno, os cuento un poquito más de Enrique. Enrique, aparte de ser psicólogo, es socio fundador de la Clínica Cauce y está especializado también en psicología, en dolor y sobre todo en adicciones, que es por lo que le he querido invitar a esta mini entrevista. Bueno, pues para empezar un poco y situarnos, me gustaría que nos explicases un poquito qué es una adicción, porque claro, podemos tener una adicción sin saberlo. Entonces, ¿en qué consiste ya el tener una adicción? Bueno, lo primero, como bien has dicho, decir que vivimos inmersos en una cultura de la adicción, ¿eh? En la que todos tenemos alguna o podemos llegar a tenerla, incluso más de una. Es decir, que siendo difícil a veces escapar del influjo que estas mismas ejercen, ¿no?, sobre nosotros. Compras, juegos, como has dicho, Claro. trabajo, deporte, redes sociales, alcohol, tabaco, como hemos dicho. Bueno, y luego podríamos decir, hay drogas con sustancia y drogas sin sustancia. Ajá. Aquellas drogas, Vale. aquellas adicciones, digamos, no drogas, adicciones con sustancia y adicciones sin sustancia. Esas adicciones con sustancia, pues al tabaco, al alcohol, la cocaína, al cannabis, en fin, y otras drogas llamadas ilegales, porque hay drogas legales y drogas ilegales. Alcohol y tabaco son drogas legales, ¿no? El cannabis, la cocaína, las pastillas, todas estas cuestiones Sí. son ilegales, ¿no? Y luego son ilegales, pues. Y la adicción, pues la adicción nos cuesta hacer una diferencia, ¿no? Así, en breves palabras, nos cuesta hacer una diferencia entre lo que es una adicción, por ejemplo, a la cocaína, vamos a poner, a la heroína, al cannabis. Al cannabis, ya como estábamos aquí en el tema de la legalización o no, si es legal o no, o si queremos legalizar el consumo o no, porque ahora el consumo es legal, la tenencia es ilegal y el consumo en vía pública es ilegal, pero el consumo es legal. Ahora ya no, el consumo de cannabis, de cocaína, heroína y esto, no. Que me enrollo y me voy por las ramas y tengo que volver a... Pues eso, ¿cómo podemos saber, con todos esos Sí, estímulos que hablabas, con todos esos estímulos, que puede ser lo que dices, incluso, pues eso, el sí. deporte, tabaco, o legales o ilegales, ¿cómo podemos saber que tenemos una A adicción, eso, ¿no? a eso íbamos, otra vez al tronco. Durante mucho tiempo se ha considerado las adicciones, digamos, más destructivas, ¿no? Cocaína, heroína, las drogas ilegales, el alcohol como una enfermedad. Y eso nos ha venido bien para quitarle el estigma de es una persona viciosa, es un tal, ¿no? Pero Sí. actualmente ya la mayor parte o muchas de las partes de los profesionales que trabajamos en esto ya no consideramos una enfermedad. La cuestión no es el impulso que uno tiene, sino la falta de control. Sabemos que tenemos o estamos metidos en un lío adictivo cuando queremos dejarlo o no queremos hacerlo, pero lo hacemos a pesar de las consecuencias muy negativas o tan negativas que tiene para todas nosotros, ¿no? Ajá, o Y sea, ahí que es tiene que ver cuando un poco con sabemos, el control, ¿no? efectivamente, tiene que ver más con la falta de control que con el impulso de Ajá. tomarlo, ¿eh? En este sentido, hay miles de estudios y no hay una personalidad adictiva. Quizá aquellos más impulsivos tienen más riesgo, Ya. porque, bueno, pues no tienen miedo, en fin. ¿Y cómo podemos hacer una vez que decimos ya,
se nos escapa, ya no tenemos el control sobre eso, ya puede ser el móvil, por ejemplo, puede ser eso, cualquier tipo de adicción. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer una vez que llegamos a la conclusión de que tenemos una adicción? Bueno, lo primero, porque estamos hablando de control y de autocontrol. Entonces, para tener autocontrol, lo primero que hay que tener es control externo, por ejemplo. Es decir, controlar las situaciones. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una adicción, ¿no?, al móvil, ¿no?, pues, o una adicción a una red social, lo primero que tendré que hacer es quitar esa red de mi móvil. Dificultar el acceso a eso. Y entonces eso es ponerme cuestiones de control externo hasta que yo vaya aprendiendo a gestionar mi ansiedad o mi síndrome de abstinencia, digamos, ¿no? Que esa es la parte psicológica a la que me tengo que entrenar para el control. Esa es la que bueno, intuyo que es la más complicada, ¿no? Pero claro, el poner barreras supongo que será la primera de las opciones. La primera medida, siempre. Siempre es el control externo, el control estimular, el control de la situación, del entorno, del contexto que tenemos que hacer. Nosotros podemos programar nuestro ambiente para que, de alguna manera, influir en él para que no podamos caer en ello, ¿no? En la tentación, digamos. Y en los momentos en los que sea difícil, por ejemplo, hablando del móvil, ¿no? Que pues trabajamos con él, ahora mismo todo el día estamos con él, cualquier persona lo lleva encima. Y que se hace complicado poner esa barrera. ¿Existe algún tipo de... o puede ser simplemente limitarlo a lo mejor, no eliminarlo del todo, pero sí limitarlo? Lo que sucede con limitarlo es que hay que hacer una programación, hay que tener... Además, se habla de decir, no tienes fuerza de voluntad. Mira, la fuerza de voluntad es algo que si queremos, cuando decimos voy a dejar de hacerlo, eso ya es fuerza de voluntad. Lo otro es control. Y si queremos tener control, tenemos que limitarlo sí o sí y programar nuestra actividad y resistir esa subida de ansiedad que luego tiene que bajar irremediablemente. Si trabajamos con el móvil permanentemente y estamos ahí mirando a ver si nos han dado las 2 rayitas o a ver si el que tenga el TikTok o a ver que tenga el Instagram, a ver cuántos han entrado, a ver si me han tal, a ver si me han cual. Pues es que al principio tendré que quitarlo. No me queda otro remedio. Tendré que quitar esas aplicaciones. Y luego ir aprendiendo a gestionar en los tiempos que... O ponerme un tiempo. Mira, es que solamente vas a tener esto, pues como hacemos con los niños. Después de los deberes, ves la televisión y vas a ver 10 minutos, 20 minutos, una sola, ¿no? Una sola serie de dibujos. Eso es lo y en este tipo de proceso, una vez que ya empezamos a tratarlo, a limitarlo, ¿qué papel juega en nuestro entorno? Me refiero a las personas de nuestro entorno, ¿no? ¿Cómo nos pueden apoyar o cómo nos pueden influenciar en esto? Bueno, nos pueden ayudar muchísimo una vez que estamos metidos. Las consecuencias negativas de las adicciones las sufrimos nosotros mismos y las sufre nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, nuestro entorno laboral, incluso, o escolar, ¿no? Es decir, que influye porque estamos perdiendo mucho tiempo en esa adicción, en ese comportamiento, ¿no? Está claro. Entonces, claro, ellos nos pueden ayudar a programar y nos pueden ayudar a... si pedimos ayuda, ¿no? Nos pueden... Primero, hay que tener en cuenta que no es una cuestión de culpa. Muchas veces las parejas, los familiares, los padres, por ejemplo, o las parejas, se creen culpables porque casi siempre son los últimos en enterarse, ¿no? ¿Y cómo es posible que no haya usted visto algunas señales? Algunas señales ha tenido que haber. Antes, usted ya estaba... Claro. Y entonces cuando empiezas a hablar dicen, no, si ya veía yo, claro, ya veía usted, pero usted no puso freno. No, por no castigar, entonces se sienten culpables. No hay que sentirse culpables, hay que sentirse responsable. El único culpable, en todo caso, si de algo, es el que se ha metido en ese lío, pero ni siquiera, porque una vez metido en ese lío, no tienes control sobre ello. Por lo tanto, culpabilizar no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es apoyar y responsabilizarnos en
en salir de ello. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Hay que preguntárselo también. Pero cuando estamos ya metidos en un lío muy adicción, cuando ya hay unas consecuencias muy negativas en todo el entorno social, familiar, económico, pues hay que acudir a los profesionales. A los profesionales, que son los que podemos marcar, ¿no? Porque los otros profesionales, igual de drogas o de drogarnos o de adicciones, sabemos menos que los adictos, ¿no? Pero de cómo salir de ello. Claro. De hecho, por eso el libro que tengo editado se llama Un viaje de ida y vuelta. Y nosotros sabemos cómo volver otra vez al control y a la abstinencia. Claro, entiendo que es fundamental un poco todo, ¿no? El tener tu entorno, tus barreras, el tener un apoyo social, es decir, pues tu pareja, tus padres, tus amigos y sobre todo una guía profesional, ¿no? Alguien que realmente te vaya dirigiendo un poco en el proceso, ¿no? Sí. Una vez muy metido en el lío, también hay que decir que, por ejemplo, del tabaco, la mayoría de las personas, nosotros tratamos también en la clínica, pues tabaquismo, ¿no? Cómo dejar de fumar. Pues la mayoría de las personas lo dejan por sí solas. Es decir, un día cogen y dicen, hoy no. Lo dejo. Pero hay otras personas que lo deciden 1000 veces, pero no pueden y caen y recaen y recaen. Pues bueno, pues quizá con unas pautas más, digamos, profesionales y estrategias podamos ayudarle en eso. Y dentro de las estrategias, ¿hay alguna, no sé si se utiliza, igual que en el tabaquismo que has puesto el ejemplo, pues la hipnosis también se utiliza en adicciones o alguna técnica así más diferente, por decirlo así? Digamos que la hipnosis en el tabaquismo sí, es una técnica que trabajo, pero no es la hipnosis o las técnicas no son cuestiones mágicas. Hace falta que la persona aprenda esa técnica y la utilice a su favor. No es algo que nosotros hacemos desde fuera y hacemos así y hacemos magia, no. Pero hay otras técnicas para el control, por ejemplo. Una de las, digamos, los síntomas más evidentes cuando uno va dejando una adicción o tiene que dejar una adicción es la ansiedad, lo que llamamos el síndrome de abstinencia, ¿no? Dentro del síndrome de abstinencia es la ansiedad o estados depresivos, el mal humor, ¿no? La ira que te entra. Claro, todo esto con técnicas eficaces de desactivación fisiológica, de relajación, podemos y entrenamos a que este proceso sea mucho más suave y más llevadero que solamente enfrentándose o afrontándose a ello. Y bueno, entiendo que es un proceso muy genérico, o sea, que engloba muchas áreas, pero además que se adapta a cada una de las personas, que no es lo mismo, ya no por el tipo de adicción, sino por la persona, por su compromiso, por su situación, ¿no? Que variaría mucho el proceso en una persona o en otra. Sí, incluso en su situación, en el contexto, ¿no? La situación familiar o de pareja, la situación social. No es lo mismo alguien que no tiene apoyo social, no tiene amigos, que alguien que puede tener un apoyo social, una red social que le esté apoyando en eso. Claro. Si tú tienes, por ejemplo, antes hablamos de una cosa, ahora tienes una adicción al móvil y estás con los amigos y estás con el móvil ahí y entonces te pueden, venga, Enrique, deja, ya estás, en fin, te apoyan, ¿no? Y claro, eso es una forma de control, pero tienes que decirlo, como cuando decimos al que va a dejar de fumar. Lo primero que tienes que decir es que vas a dejar de fumar a todo el mundo. Ya, pero es que lo digo 1000 veces y siempre he caído. Ya, pero es que hay que decirlo. Qué bueno, sí, compartirlo, ¿no? Que los demás sepan, oye, claro, estoy en este momento. Claro, es como que se pone a dieta, ¿no? Es que, y entonces te piden, venga, de chuletones y vamos a ir a comer, y si no lo dices, ¿y tú por qué no comes? No, es que tengo aquí un... Pues claro, a la comida es una adicción también, ¿no? Hay personas que... Sí. Entonces... Es verdad, no lo hemos hablado, pero es verdad que es una adicción además muy común y que no se habla de ello, pero que es muy común la adicción a la comida también, ¿no? O sea, que también es parte de ese proceso de todo lo que hemos hablado, la adicción a la comida, por ejemplo.
a la comida o a las compras, ¿no? Es decir, ahora, por Pues ejemplo, sí. con Amazon es una barbaridad. Sí, en la Pero pandemia peor, en la pandemia bueno, peor, creo que en la pandemia se creó multitud de adicciones, de adictos. Multitud de sí, adictos sí, nos sí, sí, creó la sí. pandemia. Sobre Claro, todo de compras, y sobre de todo de compras, compras. claro, por Amazon. Y se está forrando con la adicción. Y como es tan rápido, tan reforzante, tan potente, Claro. no te cuesta casi nada, porque Mm, lo de la adicción al inicio siempre es el coste, por ejemplo, hacerte adicto al deporte es más complicado, aunque también hay, ujú. ¿no? Sí, Pero es más complicado porque al principio te cuesta mucho. Tienes consecuencias negativas al principio, son adicciones positivas. Tienes consecuencias negativas al principio y luego vas teniendo positivas. Estas adicciones que llamamos negativas, entre comillas, tienes muchas consecuencias positivas al principio muy rápidas, pero claro, luego tienes claro. consecuencias negativas a medio o largo plazo. Claro, lo que tienes son un montón de estímulos positivos, ¿no? La euforia, Claro, todo todo eso rápido muy y luego rápido. ya, claro, Claro, eso es lo que hace la cocaína o cualquier otra sustancia. O la nicotina lo que hace es quitarte la ansiedad rápidamente, pero al medio minuto, a la hora o a la media hora estás ansioso por fumarte otro. Y con las compras igual. Ya te has es- comprado uno, lo tienes, muy bien, qué bonito, pero ya quieres lo siguiente. está Porque está. claro, está claro. Qué complicado, ¿eh? A ver, es un mundo, es verdad que no se le presta mucha atención o Sí, se desde mi pasa punto por de vista, no. alto. Claro, se pasa por alto porque hemos normalizado muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, las compras, ¿no? O la comida, o esos estímulos constantes de las redes sociales, de tal. Hemos Claro. normalizado tanto esos estímulos que es difícil determinar cuando, oye, tengo una adicción, ¿no? Incluso hay redes sociales que ya, las propias redes sociales, tienen un temporizador para poder limitarte Tu, tu tu tiempo tiempo, ¿no? En esa en red. el. Ujú. Claro. Claro, es Entonces, una forma de control. por eso me encantaba hablar de esto, porque no le hemos dado visibilidad o no la suficiente, y sin embargo estamos inmersos en un mundo de adicciones, totalmente de adicciones. Totalmente. Y me gustaría, así, para ir cerrando un poco, una pregunta un poquito más personal, ¿no? Dentro de ese trabajo de adicciones, ¿qué es lo que más te apasiona o lo que más te aporta de trabajar este campo? El- lo que más me apasiona es poder ayudar y poder acompañar a las personas, ¿no? Y a las familias y al entorno que están cuando llegan, os podéis suponer que llegan cuando ha habido unas consecuencias muy negativas ya, ¿no? Han perdido mucho, han tenido muchas pérdidas. Entonces, poder ayudar y acompañar en ese proceso de vuelta es una gozada, porque ellos van viendo que las técnicas funcionan, que se van recuperando, que anímicamente están de otra manera, que van recuperando su vida y bueno, Qué bueno. es fantástico. Claro, es que No, además bien, que incluye también ahí una cosa que has dicho varias veces, que es verdad, que es que no sabemos pedir ayuda o la pedimos ya cuando es como un caso ya, sí, en ya casos hemos extremos. llegado fatal. Claro, es como, yo les digo, es como cuando vamos al dentista. ¿Cuándo vamos al dentista? Cuando nos duele, Cuando ya cuando está la ya muela, y entonces va al dentista y se puede salvar. Digo, ¿cómo se va a salvar esto? ya, Esto hay que quitarlo y efectivamente. ponerle a usted un Otro. implante o lo que sea, pero claro, usted ha venido al dentista o al fisio cuando ya no va a poder Claro, más, ¿no? está Si claro, pudiéramos poder ir a los principios, pues mucho más fácil. Pero claro, está vamos claro. cuando las consecuencias son. Así somos los humanos. Ya. Bueno, pues tendremos que ir trabajando en eso, en pedir ayuda antes, ¿no? Y ¿Sí? el entrar en todo ese proceso que hemos hablado, pues de barreras, del entorno social, un profesional que te esté guiando, que te esté acompañando y te vaya informando un poco de cómo va a ser el proceso. Y bueno, y si queréis saber más cosas de Enrique, contactar con él, pues hacerle cualquier pregunta o incluso tenéis también, os he dejado el enlace del libro por si queréis comprarlo, os he dejado directamente el enlace. Y nada, agradecerte, Enrique, esta mini Bueno, entrevista, este espacio para abrirnos un poquito más la mente sobre las adicciones. pues muchas gracias, Sara. Yo encantado, ya sabes. Bueno, pues muchas gracias. Un Bueno, saludo.
Un saludo.